Bienvenidos, patriotas. Hoy traemos el espectáculo político que muchos estaban esperando. Santiago Abascal le da una auténtica paliza dialéctica a Pedro Sánchez, desmontando las mentiras, los chanchullos y los despropósitos de un gobierno que parece más ocupado en mantener a las mafias felices que en proteger a los españoles. ¿Listos para escuchar lo que los medios no se atreven a contar? Porque aquí, las verdades duelen, y más cuando son tan evidentes. Mientras los españoles ven cómo los precios del aceite, el azúcar y la leche se disparan, Sánchez está ocupado priorizando a los inmigrantes ilegales, repartiendo la escasa vivienda pública y financiando con tus impuestos la invasión islamista. ¿Y qué dice Abascal? Pues claro y alto, esto se acabó. En este vídeo, veremos cómo desenmascara el saqueo fiscal, la complicidad con las mafias del tráfico de personas y hasta los chanchullos de la familia Sánchez. Que tiemblen en Moncloa, porque Vox no va a callar. Prepárate para escuchar cómo Abascal exige deportaciones masivas, reducción de impuestos y prioridad para los españoles en su propia tierra. Aquí no hay medias tintas ni discursos políticamente correctos. Así que, ajusta el volumen, dale al like y suscríbete, porque lo que viene es una dosis de realidad que ni Begoña ni Pedro podrán esquivar. ¡Vamos allá! Vaya lío monumental con la señora Begoña Gómez, que al parecer decidió que ciertos activos universitarios eran de su propiedad. Y ojo, que esto no lo digo yo, lo acabo de leer hace nada. Para rizar el rizo, resulta que el señor Sánchez tuvo su reunioncita previa con el rector y el vicepresidente del Instituto de Empresa justo antes de que el centro fichara a la señora Gómez. Pura casualidad, ¿verdad? Lo peor de todo esto es que el dinero que se saca del bolsillo de los españoles no solo financia diputaciones, sino que, entre ellas, está la de Badajoz, que casualmente le paga el sueldo al hermano del señor Sánchez. Todo queda en familia, porque si hay algo que aquí sobra, además de impuestos, es desparpajo. Y hablando de dineros desaparecidos, los millones de todos también terminan enredados en la trama del caso Koldo, donde el protagonista no es otro que la exmano derecha del presidente. Pero dejemos de marear la perdiz y vamos al grano. El Congreso de los Diputados se ha convertido en un escenario digno de serie de intriga política, cortesía de Santiago Abascal, el líder de Vox, que no ha dejado títere con cabeza. Desde las cuestionables conexiones de Begoña Gómez con instituciones educativas hasta las cifras preocupantes de inmigración ilegal, pasando por la presión fiscal que está asfixiando a los españoles. Todo ello mientras el señor presidente sonríe como si estuviera en otro planeta, completamente ajeno al malestar que se cuece aquí abajo. Era de lo más necesario tener esta comparecencia conjunta para hablar de inmigración ilegal y fiscalidad. Tenía sentido, ¿no? Unir los temas para discutir sobre la invasión migratoria y el saqueo fiscal que este gobierno perpetra sin pudor. Pero, sorpresa, uno no tocó apenas el tema de los impuestos y el otro, que fue quien pidió estas comparecencias, apenas soltó un par de frases sobre inmigración. Total, un despropósito. Así que aquí estoy yo, intentando poner un poco de orden y hablar claro a la Cámara y a los españoles sobre dos problemas que nos están hundiendo, la invasión migratoria y el saqueo fiscal al que este gobierno nos somete sin piedad. Desde que el señor Sánchez decidió pegarse como una lapa a ese escaño, España no solo ha sido bombardeada con bulos, mentiras y patrañas, algunas incluso soltadas desde esta misma tribuna, como hoy mismo. No solo eso. Lo que realmente ha pasado es que la invasión migratoria ha pisado el acelerador a fondo. ¿Las cifras? Prepárense. En 2023, la inmigración ilegal creció un escandaloso 83% respecto al año anterior. Y por si eso no era suficiente, en solo los primeros 6 meses de este año, las cifras se han duplicado. En Canarias, el panorama es aún más dramático. Allí, la inmigración ilegal se ha triplicado. ¿Y quién es el responsable de esta catástrofe? Pues el mismísimo señor Sánchez. Sí, usted, señor presidente, es la catástrofe que ha llevado este caos a nuestras costas, a nuestras calles y a nuestros barrios. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué vienen en masa y por qué vienen cada vez más? Porque ustedes, todos ustedes, les llaman. Les prometen un paraíso que ni siquiera son capaces de ofrecer a la juventud española. Les prometen regularizar a todo el que llegue, aunque lo haga de forma ilegal. Y mientras tanto, los españoles seguimos pagando la factura de su desgobierno. Bravo, señor Sánchez, otro logro más para su lista de despropósitos. ¿Recuerdan cuando este Congreso, con la excepción de Vox, decidió hace unos meses abrir la puerta de par en par para regularizar, de un plumazo, a 500.000 de personas que habían entrado ilegalmente en nuestro país? Pues resulta que eso no era suficiente. Ahora, PSOE y sus socios de Sumar quieren ampliar la oferta y añadir a otros 200.000 más que llegaron entre 2021 y 2024. En total,
Estamos hablando de 700,000 personas que cruzaron nuestras fronteras pisoteando nuestras leyes, y a quienes ustedes, todos ustedes, les dicen, no pasa nada. ¿Y a los españoles? A esos les dicen que se aguanten. Que paguen con sus impuestos, esos que no dejan de subir, para mantener esta fiesta. Pero, si son ustedes tan solidarios y tan filántropos, ¿por qué no se los llevan a sus casas? Porque, al final, no son más que los acólitos de la inmigración ilegal. ¿Y por qué llaman a esta gente? ¿Por qué permiten que entren ilegalmente? Porque, simple y llanamente, no creen en el cumplimiento de nuestras leyes. Nos venden el cuento de la filantropía, de que vienen huyendo de guerras y miserias. Pero, curiosamente, no suelen llegar mujeres y niños. No, la mayoría son hombres jóvenes, fornidos, en edad militar, procedentes de países donde no hay guerra, como Marruecos, Argelia o Mauritania. Y díganme, ¿quién se beneficia de esta filantropía suya? Las mafias del tráfico de personas y los islamistas con los que ustedes colaboran. Ah, y no olvidemos otro de sus argumentos estrella, que necesitamos mano de obra inmigrante para salir adelante. Eso lo dicen todos ustedes, desde el señor Sánchez hasta el señor Feijóo. Pero, claro, omiten algunas verdades incómodas. Como que la mano de obra joven española tiene que emigrar porque aquí no hay trabajo digno, porque los salarios son una miseria y no les permiten llegar a fin de mes. O que hay 250,000 extranjeros extracomunitarios residentes en España que están en paro. Pero, en lugar de buscarles empleo a ellos, el señor Sánchez prefiere ir a buscar más gente. Nos ocultan que España tiene el mayor paro juvenil de Europa, que nuestros jóvenes se marchan porque aquí no ven futuro. Nos ocultan que los españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes, para acceder a una vivienda o para formar una familia estable. Y, encima, tienen la desfachatez de decirnos que vienen a pagarnos las pensiones. Al señor autócrata humanista y a los filántropos de esta Cámara les importan poco las pensiones de los países de origen. Les da igual dejar a esos países sin su mano de obra joven y vigorosa, condenándolos a un futuro de miseria. Porque lo único que les importa a estos nuevos colonialistas es traer aquí a esa mano de obra, explotarla con salarios de miseria, y cubrir con eso las pensiones que no están dispuestos a sostener con un trabajo digno para los españoles. A ustedes no les preocupa en absoluto el descomunal coste de las ayudas sociales que destinan a mantener la inmigración ilegal en España. De esto ya hablamos en la última sesión de control, pero, claro, usted, señor Sánchez, no tuvo ni media palabra que decir al respecto. Tampoco les importa admitir que el 70% de los extranjeros residentes en España no cotizan a la seguridad social, o que el 78% de los marroquíes legales tampoco lo hacen. Y, por supuesto, de los ilegales que ustedes llaman y permiten entrar, el 100% vive a costa de esas ayudas sociales que pagamos entre todos. Esos que, según ustedes, vendrán a salvar nuestras pensiones, no contribuyen ni un céntimo. Y luego nos hablan de los llamados menores no acompañados. Nos cuentan que tenemos que acogerlos, pero, curiosamente, cuando se les hacen pruebas biológicas, resulta que muchos de esos niños son adultos con todas las de la ley. Y si fueran niños de verdad, tenemos que institucionalizar aquí su presencia, quitándoles el derecho y el deber de estar con sus familias en su país. Porque esos menores, muchos de ellos marroquíes, tienen derecho a estar en su hogar, con sus padres, bajo su rey, y no desamparados en España, creando un efecto llamada que no para de crecer. ¿Qué hacen ustedes? Institucionalizan lo que no es otra cosa que un secuestro sistemático de menores. Imaginen qué pasaría si esos menores fueran noruegos o de cualquier otro país europeo. ¿Cuánto durarían aquí? Ni un suspiro, porque sería un escándalo mayúsculo. Pero como son de Marruecos, ustedes miran para otro lado. ¿Por qué esa obsesión suya con Marruecos, señor Sánchez? Aquí no se devuelve ni a uno solo. Su política migratoria no solo es un desastre, sino que tiene pocos beneficiarios y una cantidad inmensa de víctimas. Los beneficiarios, como siempre, son los mismos, las mafias del tráfico de seres humanos, que hacen el agosto con los anuncios de barra libre que ustedes sueltan desde esta misma tribuna. También están los que usan la inmigración masiva como herramienta para abaratar salarios, es decir, los nuevos esclavistas. Y, por supuesto, la casta política que tiene entre manos un plan muy claro: alterar el censo electoral con nacionalizaciones exprés y masivas para perpetuarse en el poder. Sabemos perfectamente qué intenciones hay detrás de sus movimientos, aquí y en otros países. ¿Y las víctimas, quiénes son? Pues las de siempre. Los inmigrantes que mueren en el mar, esos por los que usted, señor Sánchez, monta espectáculos lacrimógenos aquí en el Congreso, leyendo relatos de naufragios y tragedias.
¿Y sabe por qué se juegan la vida? Porque escuchan sus cantos de sirena. Porque ustedes les venden un paraíso que nunca será real. Aquí estamos, financiando ONGs que no solo colaboran con las mafias del tráfico de personas, sino que también terminan provocando tragedias en el mar. Todo por su irresponsabilidad, sus mentiras y esas promesas vacías que lanzan como si estuvieran repartiendo caramelos. Mientras tanto, se inventan historias rocambolescas, como que hay gente que quiere hundir embarcaciones de inmigrantes. No, señorías, no hablamos de los barcos de las mafias de traficantes, sino de aquellas que traen a personas engañadas y condenadas al sufrimiento. Si esas embarcaciones se hundieran antes de partir, no habría tantas vidas perdidas en el mar. ¿Y quiénes son las víctimas? Pues, además de los propios inmigrantes que caen en esta trampa mortal, también están los inmigrantes legales, aquellos que respetan nuestras leyes y fronteras. Porque, mire, cuando a uno de estos inmigrantes legales se le pasa el permiso de residencia, lo detienen, lo meten en un calabozo y lo mandan de vuelta a su país. Mientras tanto, los que entran ilegalmente son tratados como huéspedes de honor, los repartimos por todo el territorio nacional, los mantenemos a costa de los impuestos de los españoles y enviamos el mensaje claro de vengan más, que aquí hay barra libre. Los inmigrantes legales, esos que trabajan codo con los españoles, también son víctimas de su política, señor Sánchez. Y, como siempre, los más perjudicados son los propios españoles y los inmigrantes legales que sufren las consecuencias de la inmigración ilegal, y en especial, de esa parte que no tiene la menor intención de adaptarse. Hablamos de inseguridad, ocupaciones, delincuencia, y delitos que hasta hace poco eran desconocidos en nuestra tierra. Violaciones, muchas de ellas grupales. El colapso de los servicios públicos y sanitarios. La quiebra de un sistema de atención social que ya no da más de sí. ¿Y qué hace usted, señor Sánchez? Contar mentiras desde esta tribuna, como de costumbre. Pero, claro, lo que no dice es lo que todos sabemos. Según datos recientes, en Cataluña el 91% de los condenados por violaciones son extranjeros. Dígame, ¿qué tienen en la cabeza las personas que creen que pueden tratar así a las mujeres? ¿Y qué tiene en la cabeza el gobierno más feminista de la historia para traer cada vez a más personas que vienen de culturas donde no se respeta a las mujeres? ¿Por qué insulta a los españoles diciendo que delinquen igual que quienes proceden de lugares donde la mujer es tratada como una propiedad? ¿Por qué no asume usted que sus políticas de inmigración masiva y de puertas abiertas para violadores han provocado un aumento alarmante de las violaciones en España desde que llegó al poder? Esto no es un bulo, señor Sánchez, son datos oficiales de su propio gobierno. Y por si esto fuera poco, los expertos en yihadismo de nuestro ejército advierten que las mafias del tráfico de personas que operan en Canarias están financiando el terrorismo internacional. Ahí lo tiene, señor Sánchez. Más pruebas de que su política migratoria no solo es un desastre, sino también una amenaza para la seguridad de España. Lo que tenemos aquí es una doble amenaza para la seguridad nacional. Por un lado, el riesgo de infiltración terrorista, y por otro, la financiación indirecta con dinero público, canalizada a través de ONGs que terminan alimentando a las mafias del tráfico de personas y, finalmente, al terrorismo yihadista. Un negocio redondo, cortesía de este gobierno, que parece más interesado en empobrecer a los españoles que en protegerlos. Pero, claro, ya nada sorprende, viendo quiénes son los aliados y animadores de este circo, desde Hamás hasta los talibanes y la teocracia terrorista de Irán. Sí, esos son los que aplauden las políticas de Sánchez. ¿Recuerdan la respuesta del gobierno tras los atentados del 7 de octubre? Reconocer de inmediato el Estado palestino, un premio a lo que debería haber sido condenado sin miramientos. ¿Y qué decir de la vicepresidenta, que soltó aquella joya de desde el río hasta el mar, un grito que pide nada menos que la desaparición de Israel? O la ministra Rego, que con los cuerpos aún calientes tras la masacre, decidió publicar un tuit violento diciendo que Palestina tenía derecho a defenderse, justo después de haber perpetrado un ataque brutal contra Israel. Para financiar este despropósito, que combina la inmigración masiva con extremismos internacionales, todo un atentado a la seguridad de los españoles, hace falta mucho dinero. Y, por supuesto, aquí entra el saqueo fiscal. Porque sí, señor Sánchez, usted dijo que iba a hablar de impuestos, pero se olvidó convenientemente de hacerlo. Así que, ya que no lo hizo usted, permítame hablar del robo que practican y de la ruina que están causando al pueblo español. Mire, hasta mediados de 2014, el señor Rajoy había subido los impuestos 45 veces. Usted, señor Sánchez, ha logrado batir ese récord con 62 subidas desde 2011. Eso hace un total de 107 subidas fiscales. Y todo esto en un país donde los servicios públicos están cada vez peor. España, bajo su mandato,
se ha convertido en el país de Europa que más ha incrementado la presión fiscal. Pero no se equivoquen, estos impuestos no van a mejorar carreteras, escuelas ni hospitales. No, señor Sánchez, este atraco no es para beneficiar a los ciudadanos, es para mantener el poder de su gobierno extremista, que empobrece día a día a los españoles. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás siempre al día con los análisis más relevantes sobre temas que realmente afectan a nuestras vidas. Mientras tanto, los contribuyentes vacían sus bolsillos para llenar los suyos, y los precios de los productos básicos no dejan de subir. Sería interesante que esta Cámara escuchara lo que realmente ha pasado con el coste de vida desde que usted llegó al poder. El precio del aceite ha subido un 171% desde 2020, el del azúcar un 58% y el de la leche un 48%. Y como si eso no fuera suficiente, encima le suben el IVA a estos productos de primera necesidad. Pero no se quedan ahí, también le suben el IVA a la luz, y ahora a los coches. ¿Y qué ofrecen ustedes como compensación? Migajas. Subidas mínimas de salarios y pensiones que no compensan la pérdida brutal del poder adquisitivo que han provocado. Su gobierno es una máquina de empobrecer familias, y encima tienen la desfachatez de seguir saqueando con más impuestos. Este es el legado de su mandato, un pueblo más pobre, más cansado y cada vez más harto. La guerra dispara los precios un 40% y la vivienda se pone por las nubes, alcanzando máximos históricos. ¿El resultado? Toda una generación de jóvenes españoles quedándose fuera del mercado, sin opciones, mientras ustedes traen a sus niños. Esos jóvenes ven cómo los de fuera les pasan por delante en el acceso a la escasa vivienda pública y protegida que queda en España. Así es, señor Sánchez, usted les quita cada vez más a los españoles, mientras ellos tienen que apretarse el cinturón para llenar la nevera y encima, financiar la invasión islamista y la corrupción que usted lidera. No olvidemos que con el dinero que saca de los bolsillos de los españoles se financian universidades públicas como la Complutense, esa donde la señora Begoña Gómez se apropió de un activo, algo que hemos denunciado en los tribunales. Y aquí va otra perla. Acabo de leer que usted se reunió con el rector y el vicepresidente del Instituto de Empresa justo antes de que ficharan a su mujer. Por cierto, lleva meses sin contestar a esta pregunta que le he hecho ya 2 veces desde esta tribuna. ¿A cuántos CEOs de empresas cotizadas que dependen de regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? Atrévase a contestarlo aquí y ahora. Pero la cosa no queda ahí. Con el dinero que les quita a los españoles se financian diputaciones como la de Badajoz, que casualmente le paga el sueldo al hermanísimo. Sí, otro escándalo que hemos llevado a los tribunales. Y con esos mismos millones también se financia la trama del caso Koldo, dirigida por quien fue su mano derecha, otro caso que también está en manos de la justicia. Todo esto es la verdadera realidad, la invasión islamista, la ruina y el robo a través de los impuestos. Y de eso, señor Sánchez, es de lo que deberíamos estar hablando hoy aquí, aunque usted, como siempre, se haya quedado mudo. Desde Vox, seguiremos representando a esos españoles que no están dispuestos a resignarse. No aceptan ni la invasión islamista ni la ruina fiscal. Seguiremos exigiendo a los ayuntamientos que den voz a los ciudadanos, que se les pregunte si están a favor o en contra de la instalación de centros de menas y de acogida de inmigrantes ilegales. Porque, claro, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista quieren que los ciudadanos opinen. ¿Por qué será? ¿Por qué no apoyan nuestra propuesta de utilizar el dinero público para pagarles un billete de vuelta a esas personas que han venido engañadas? O mejor aún, para mandarlas directamente a la plaza central de Bruselas, donde están esas oligarquías que les llaman y a las que ustedes obedecen sin rechistar. Esto es lo que Vox seguirá defendiendo, porque es lo que los españoles merecen, unas leyes que se respeten, unas fronteras que se protejan y un gobierno que ponga a su pueblo por delante de cualquier otra cosa. Nosotros seguiremos insistiendo en algo fundamental, mandar un mensaje claro y contundente al mundo, y a todas esas personas que ven España como algo más que un destino turístico. Un mensaje que diga alto y claro que quien entra ilegalmente en nuestro país nunca podrá regularizar su situación. Porque esa es la única forma de acabar con el negocio de las mafias, y al mismo tiempo, la única manera de salvar vidas. Y seguiremos insistiendo en la necesidad de deportaciones masivas cuando la inmigración sea masiva. Empezando, por supuesto, por los delincuentes que campan a sus anchas por nuestras calles. Porque no puede ser que haya ilegales con decenas o incluso cientos de antecedentes que sigan asaltando mujeres y ancianos mientras ustedes miran hacia otro lado, pasivos y cómplices. Desde Vox, seguiremos defendiendo que los españoles tengan prioridad absoluta en el acceso a las ayudas sociales, los servicios públicos y la vivienda pública. Y también seguiremos exigiendo una reforma fiscal profunda,
porque ya es hora de poner fin al saqueo que sufren las clases medias, los trabajadores y los autónomos. Esos españoles que pagan impuestos por trabajar, por donar, por comprar artículos de primera necesidad, por calentarse o encender la luz. Incluso, señorías, por morirse, si después de todo les queda algo, también pagan impuestos. Hay que bajar esos impuestos. Y algunos no solo hay que bajarlos, hay que eliminarlos por completo. Esto no es una utopía. Otros países, que no habían llegado al nivel de atraco fiscal de España, lo han conseguido. Lo han hecho poco a poco, demostrando que es posible. Pero, claro, todo esto es lo que incomoda y a lo que se opone la izquierda islamista y corrupta que usted, señor Sánchez, representa. Voy terminando, presidenta. Y, lamentablemente, tengo que decir que tampoco podemos esperar mucho del partido del señor Feijóo. Porque a nada de esto se atreve. Feijóo prefiere llegar a acuerdos con ustedes, ya sea en Bruselas, en Madrid o en las regiones. Acuerdos en materia de inmigración que, entre otras cosas, llevaron a la ruptura de los pactos de gobierno. Porque Vox no iba a ser cómplice de repartir más inseguridad y más ruina, esa que ustedes han convertido en su única política de Estado. Esto no se soluciona mirando para otro lado, requiere valentía y acción. Cada vez que denunciamos la mentira, cada vez que exigimos justicia, cada vez que defendemos nuestras fronteras y nuestros derechos, estamos un paso más cerca de devolverle a España la dignidad que nunca debió perder. Así que, españoles, os lo digo con claridad, no guardéis silencio. Dale al like, suscríbete al canal, comparte este mensaje con quien aún no se ha dado cuenta de lo que está en juego. Y sobre todo, no permitas que te engañen. Porque esta lucha no es solo de Vox, ni de unos pocos, es de todos los españoles que quieren un país seguro, justo y próspero. Vamos a por todas. Porque el pueblo español no se rinde. Copa en alto, puño cerrado. Por la verdad, por la justicia y por la España que merecemos. Y que se acabe ya el teatro de los farsantes que han hecho de nuestro país su patio de recreo. Pedro, Begoña, el pueblo os está mirando, y esta vez no habrá despacho ni avión privado que os salve. Voy terminando, presidenta. Y, lamentablemente, tengo que decir que tampoco podemos esperar mucho del partido del señor Feijóo. Porque a nada de esto se atreve. Feijóo prefiere llegar a acuerdos con ustedes, ya sea en Bruselas, en Madrid o en las regiones. Acuerdos en materia de inmigración que, entre otras cosas, llevaron a la ruptura de los pactos de gobierno. Porque Vox no iba a ser cómplice de repartir más inseguridad y más ruina, esa que ustedes han convertido en su única política de Estado. Esto no se soluciona mirando para otro lado, requiere valentía y acción. Cada vez que denunciamos la mentira, cada vez que exigimos justicia, cada vez que defendemos nuestras fronteras y nuestros derechos, estamos un paso más cerca de devolverle a España la dignidad que nunca debió perder. Así que, españoles, os lo digo con claridad, no guardéis silencio. Dale al like, suscríbete al canal, comparte este mensaje con quien aún no se ha dado cuenta de lo que está en juego. Sobre todo, no permitas que te engañen. Porque esta lucha no es solo de Vox, ni de unos pocos, es de todos los españoles que quieren un país seguro, justo y próspero. Vamos a por todas. Porque el pueblo español no se rinde. Copa en alto, puño cerrado. Por la verdad, por la justicia y por la España que merecemos. Y que se acabe ya el teatro de los farsantes que han hecho de nuestro país su patio de recreo. Pedro, Begoña, el pueblo os está mirando, y esta vez no habrá despacho ni avión privado que os salve. Es hora de levantar España, y lo vamos a hacer entre todos. Dale al like y únete a esta batalla.